Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra actividad que organizamos desde el Centro de Innovación, Emprendimiento y Vinculación de acá de la Facultad de Ingeniería. Y ahora tenemos como invitada a Juliana Ascolani. Juliana es bioingeniera, graduada de nuestra facultad en el año 2017, tiene un máster en Gestión y Economía de Salud y también es diplomada en Business Intelligence. Hizo, bueno, parte de su pasantía, digamos, en el Hospital Militar y también tiene experiencia laboral en Buenos Aires. Y en la actualidad está viviendo en Alemania y trabaja como gerente de investigación y desarrollo en Solaviv. Juliana nos va a hablar de lo que es el rol de la alfabetización en la salud digital, digamos, por lo que nos estuvo contando digamos, en todo lo que se viene trabajando, que está trabajando ella en su empresa, y un poco de su experiencia como bioingeniera ahí, y lo que es trabajar en una startup en el exterior, y bueno, y a brindarnos su punto de vista y posibilidades. De hecho, entramos en contacto con ella entra en contacto con la facultad para ofrecer posibilidades a nuestros estudiantes y graduados, así que bueno, muchas gracias, Juliana, y bueno, espero que tengan una buena charla y una buena jornada. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Como Alejandra ya hizo su presentación, me dejó sin menos palabras. Soy Juliana Ascolani, soy de Casilda, Santa Fe, y empecé a estudiar bioingeniería en el año 2012. Me recibí en el 2017. Y bueno, durante la carrera, ya después les voy a ir contando un poco más mediante la charla, pero durante la carrera hice una beca de investigación en un laboratorio y en la universidad, eh, que me permitió ver lo que no me gustaba hacer. Y después hice lo que fue eh, primero ¿cómo se llama esto? La pasantía, y después el proyecto de tesis, que lo hice las dos cosas en el Hospital Militar. Y que bueno, ahí sí empecé a ver que era un poco más lo que me gustaba, que esto del ámbito de las apps y de las aplicaciones para poder mejorar. En ese momento era para poder mejorar distintos procesos, y después lo fui aplicando más a lo que es salud digital. Eh, entonces, les voy a ir contando un poco por qué me interesa la salud digital, un poco de qué es la salud digital, y después específicamente de lo que hace mi empresa y otras empresas similares, y de cómo los bioingenieros forman parte de este mundo. Así que bueno, la idea es que también si alguno va teniendo preguntas o si hay algo que no explique bien o quieren saber más, ya hagan comentarios o levanten la mano o desmútense y pregunten. Em, entonces, bueno, como ya dije, este es más o menos el contenido de lo que voy a hablar. Primero, diferenciar lo que es promoción y prevención en salud, un poco de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, y cómo todos esos tres conceptos tienen relevancia en lo que es alfabetización en salud, y después cómo las distintas iniciativas digitales disponibles en el mercado ayudan a lo que es la alfabetización en salud y cuál es nuestro rol. Entonces, primero me gustaría hacer esta distinción en lo que es promoción y prevención. Entonces, promoción son todas las actividades que tienen como objetivo las poblaciones sanas, y la idea es involucrarlos y brindarles herramientas y capacitación para que puedan seguir siendo sanos. O sea que las estrategias de promoción son siempre intersectoriales. La idea es que hay muchos sectores involucrados, como por ejemplo un sector que es más educativo, con un sector que es más social, con un sector que es más de salud. Entonces todos estos distintos actores intersectoriales se conectan y forman estrategias de promoción. Mientras que las estrategias de prevención de enfermedades son siempre focalizadas en ciertos grupos de personas que tienen un mayor riesgo a padecer una enfermedad, y las estrategias de prevención son siempre más acotadas, mientras que la promoción es para que la gente se mantenga saludable en todos los ámbitos de la vida. La prevención es más específica. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una estrategia de promoción
de salud sexual y reproductiva, entonces la estrategia de promoción sería general, mientras que la estrategia de prevención sería, por ejemplo, la parte específica que trata prevención de HIV. Igualmente esto siempre es como una línea muy borrosa entre si una estrategia es de promoción o de prevención. Normalmente las estrategias tienen un poco de cada cosa o empiezan siendo de promoción y a medida que se van desarrollando en el tiempo se van especificando en respuesta a las necesidades de los grupos poblacionales a que cada uno apunta, ¿no? Y la prevención puede ser dividida en prevención primaria o secundaria. Entonces, la prevención primaria es aquella que se basa en poblaciones que están sanas y que evitan el desarrollo de una enfermedad, mientras que la prevención secundaria es aquella que ya la población tiene alguna enfermedad y evitan el desarrollo de futuras complicaciones. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en lo que es la diabetes, la prevención primaria va a estar focalizada en aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo de diabetes y tratar de que esa progresión se controle, que tengan todos los controles adecuados en tiempo y en forma para no desarrollar una enfermedad. Mientras que la prevención secundaria va a ser en aquellos pacientes que ya desarrollaron diabetes, por ejemplo, evitar el pie diabético. Entonces, todos los controles, la medicación y todo el seguimiento que tienen que hacer para evitar complicaciones. Y algunas estrategias de prevención primaria, como podemos ver acá en la presentación, incluyen información sobre los riesgos de los distintos hábitos de vida, educación en higiene dental y oral, inmunizaciones, acceso oportuno a los servicios de salud. Eso es una de las estrategias de prevención primaria más importantes, brindarle acceso a las personas, y también todo lo que es educación y provisión nutricional. Y también las estrategias de prevención primaria normalmente pueden estar aisladas de lo que es el resto del sistema de salud, o sea que pueden ser estrategias que son brindadas por una parte muy específica, mientras que las estrategias de prevención secundaria normalmente tienen que tener fortalecida la red de atención de salud para que los pacientes no solo reciban educación, sino que también sean seguidos, tratados, tengan todos los recursos que necesitan a disposición. Y entonces, si vemos en este gráfico, tendríamos la promoción y prevención de la salud, que lo que busca es actuar sobre los determinantes sociales de la salud y los comportamientos de riesgo modificables. Entonces, los determinantes sociales de la salud son todas esas condiciones en que las personas nacen, crecen y viven y que influyen en los resultados que van a tener. Por ejemplo, un determinante social de la salud sería la ubicación de la vivienda de cada uno y si está ubicada, por ejemplo, vecina a fábricas que dan una gran contaminación ambiental. Mientras que los comportamientos de riesgo modificables son, como el nombre lo dice, todos aquellos comportamientos que uno puede modificar para ser más saludable o no. Entre los comportamientos de riesgo modificables, por ejemplo, está el tabaquismo, el sedentarismo, el tipo de dieta que cada uno lleva. Entonces, la prevención y promoción de salud lo que hace es tratar de cubrir estos dos aspectos y tratar de enseñarles a la gente cómo, cuáles son los determinantes sociales de la salud para que los puedan identificar y aquellos que se puedan cambiar los puedan cambiar y también cuáles son los comportamientos de riesgo modificables para que los puedan mejorar. Y en esta pequeña línea o presentación, la idea es reflexionar un poco sobre nuestro mundo actual, que tiene muchísimas cosas buenas y que nos llevó a muchas ventajas, como por ejemplo la globalización, el acceso a nuevos medicamentos y tecnologías, la urbanización. Entonces todo eso permitió que las poblaciones puedan tener un promedio de vida más alto en muchísimos casos, que las poblaciones tengan un mayor acceso a centros de salud debido a la urbanización. Permitió que, por ejemplo, las personas puedan acceder a tratamientos en otras partes del mundo, incluso por telemedicina, pero al mismo tiempo, como todo lo bueno tiene su parte mala, es
un arma de doble filo, ya que toda esa globalización también llevó, como por ejemplo ahora lo vemos, a la difusión de enfermedades, diseminación de enfermedades de un lado a otro, a mayores niveles de estrés, a enfermedades que antes no existían, como por ejemplo el Zoom fatigue, que es el cansancio que uno tiene por estar tanto tiempo en reuniones de Zoom. Entonces, hay muchos comportamientos de riesgo modificables que se vieron incluso agravados por todos estos procesos de globalización, de urbanización, que son, por ejemplo, el sedentarismo. Cuanto más tiempo pasamos sentados enfrente de la computadora y menos nos movemos, ese es un comportamiento de riesgo modificable que crece un montón. La dieta no saludable, al no hacer actividad física y además estar todo el día trabajando con grandes niveles de estrés, tendemos a comer peor. Y todo eso lleva a que los factores de riesgo biológico se incrementen. Entonces, que haya muchas más personas con presión arterial alta, los niveles de glucosa se incrementan, niveles de colesterol, debido a la gran contaminación ambiental también, y se incrementaron o aumentaron la cantidad de personas con función pulmonares anormales, y todo esto lleva al crecimiento o al incremento de enfermedades no transmisibles, como por ejemplo enfermedades cardíacas, ataques cardíacos, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Las enfermedades no transmisibles matan aproximadamente 41 millones de personas al año. Estas son las últimas cifras con las que cuenta la Organización Mundial de la Salud. Y eso es un 71% de las muertes que se producen en el mundo al año. Y si lo vemos en las poblaciones más jóvenes, aquellas personas entre 30 y 69 años de edad, cada año mueren 15 millones de personas por enfermedades no transmisibles. Entonces, si rebobinamos y vamos hacia atrás, estamos hablando de las enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades, como dije, se ven dadas por aquellos factores de riesgo biológico que están aumentados, y esos factores de riesgo biológico se incrementan debido a los comportamientos de riesgo modificable. Y todo eso puede ser mejorado o focalizado mediante la promoción y prevención en salud. ¿Y cuál es la principal estrategia de promoción y prevención en salud? La alfabetización. Entonces, el objetivo principal de la alfabetización es empoderar a las personas con herramientas, no solo con conocimiento, sino con habilidades y con confianza para poder adherirse a aquellos comportamientos que son más saludables. Y en lo que es alfabetización se pueden distinguir 3 niveles de alfabetización, que es funcional, interactivo y aplicativo. Entonces, el nivel de alfabetización funcional es tener conocimiento de un tema, mientras que el nivel interactivo es con ese conocimiento cómo uno lo puede aplicar a su vida. Y el nivel aplicativo es realmente aplicar ese conocimiento para ser más saludable. Entonces, con un ejemplo, si nosotros pensamos en lo que es tener una dieta saludable, entonces el nivel funcional debería ser: debo consumir 4 porciones de frutas y verduras diarias. Eso lo sé, eso funciona y sé que es así, listo, eso sería un nivel funcional. Cuando una persona llega al nivel interactivo es: genial, yo sé que tengo que consumir 4 porciones de fruta y verduras al día. ¿Qué sería una porción? ¿Cómo las consumiría? Las papas fritas, ¿cuenta como una porción? ¿Sí o no? La lechuga, ¿cuenta como una porción? Son 3 hojas de lechuga, 5 hojas de lechuga, ¿qué es una porción? Y después, al final, el aplicativo sería: bueno, yo sé lo que tengo que hacer, sé específicamente cómo hacerlo en mi día a día y realmente lo aplico. Me organizo para comprar las frutas y las verduras, lo hago, también tengo en cuenta las vitaminas y los nutrientes que necesito por día, lo integro a mi dieta. Entonces, esos serían los distintos niveles de alfabetización. Y si lo pensamos en los parámetros de alfabetización, son 4. El primer parámetro sería comprender la información en general. El segundo parámetro sería poder comprender qué es lo que se llama capacidad numérica, que, como lo dice el nombre, es comprender información que tiene que ver con números, pero no solo con números, sino
con porcentajes y gráficos. Si, por ejemplo, uno te dice, comiendo 3 o 4 porciones de frutas y verduras, reducís el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles en un 50%. Poder entender qué significa ese 50%. Este ejemplo que di es muy fácil, pero hay muchos ejemplos que no es tan fácil. O, por ejemplo, si el médico te dice, tenés que tomar este medicamento en esta cantidad de miligramos por día cada 8 horas. Entonces, poder entender específicamente cómo tomarlo, en qué medida, todo eso sería capacidad numérica. Capacidad crítica, la capacidad crítica es uno de los aspectos que más necesita refuerzo hoy en día, es poder entender de toda la información que uno recibe cuál realmente es información confiable y cuál es información que fue científicamente comprobada y que tiene validez para cada persona. Entonces, y esta capacidad crítica, creo que con la pandemia fue una de las que más en juego se puso porque continuamente recibimos información todo el tiempo de un montón de fuentes, de lo que hay que hacer, de lo que hay, de lo que no hay que hacer, de las vacunas, de cómo funcionan, de los distintos tipos de vacunas. Yo creo que antes de esta pandemia, la mayor parte de nosotros no sabíamos lo que era una vacuna con ARN o lo que era la tecnología de las distintas vacunas y ahora todos más o menos sabemos cómo funciona una vacuna y qué tipos hay. Pero bueno, también la capacidad crítica nos permite distinguir realmente qué en todo el mar de información que tenemos alrededor es valioso y está bien probado. Y la capacidad crítica, como todos se deben imaginar, es algo que se practica y es algo para lo cual también necesitamos que nos enseñen a pensar críticamente. Y que ese es el rol que tiene nuestro sistema de salud hoy en día también. Y la capacidad digital es que las personas puedan acceder a la información de forma digital también. Este último parámetro obviamente es uno de los 4 parámetros más nuevos y tiene mucha relevancia ya que hoy en día la mayor parte de la información de salud se disemina en medios digitales. Entiéndase por medios digitales no solamente apps e internet, sino también mensajería, llamadas telefónicas, etc. Bueno, acá se volvió loco. Y acá hice algún resumen de algunas iniciativas digitales para contarles un poco cuáles son. Hay millones de miles de iniciativas digitales. Estas son 6 apps. Fabulous es una de las, fue ahora hace poco establecida como una de las mejores apps en tecnología médica. Y lo que hace Fabulous es ir planteando diferentes desafíos para que las personas se mantengan saludables, como por ejemplo tomar agua, comer bien, hacer ejercicio. Entonces las personas van estableciendo todos esos desafíos y la aplicación los hace más divertidos y entretenidos. Después está la otra aplicación esta que se llama Freeletics, que lo que hace es fomentar la actividad física y el ejercicio físico. Después Shopwell, que es una aplicación que es muy interesante, que lo que hace es ayudar a las personas a entender las etiquetas nutricionales de los productos y cómo esa información nutricional entra en la dieta de cada uno. Después hay otras aplicaciones como por ejemplo Minddance, que es aplicaciones para empresas. Ahora se está viendo mucho lo que es este tipo de aplicaciones que no están orientadas directamente al público. O sea, si uno quiere ir a su app o Play Store y descargarla, no la encuentra. Pero estas empresas trabajan con otras empresas. Entonces, por ejemplo, Minddays le ofrecería su producto a la universidad y la universidad se lo ofrecería a todo su staff. Eso es ahora algo que se está haciendo mucho. Y Mindtimes lo que hace es fortalecer la productividad, el trabajo en equipo y la concentración. Meditopia es una aplicación similar, es más que nada como se pueden imaginar por el nombre para meditación.
disminuir los niveles de estrés y mejorar el sueño. Y bueno, ahí está Solaviv, que es la empresa en la cual yo trabajo. Em, lo que tiene la empresa son 3 productos digitales, una app y 2 websites. Y lo innovativo de la empresa es que se basa en salud holística. La salud holística, el rol es que no se focaliza en la persona en un solo aspecto de su salud, sino que trata de mirar a la persona desde las 6 dimensiones, que son física, mental, espiritual, social, económica y medioambiental. Entonces, estos productos ofrecen distintos cursos de formación para las personas, así como también material y eh, no me salen las palabras en español, cuando lo he explicado tantas veces en inglés que ya no sé cómo se dice. Em, Te permite reservar una cita con un médico o con un profesional de la salud o con un nutricionista o con un psicólogo para poder tratar todas estas 6 dimensiones en sus distintos temas. Y bueno, acá cuál es el rol del bioingeniero en todas estas iniciativas digitales. Em, entonces, nosotros durante la carrera estudiamos un montón de cosas y tenemos la suerte de ser las personas que pueden entender tanto de medicina como de tecnología, como de software, como de project management, vemos también un poco de diseño. Em, entonces, estas son algunas de todas las cosas que podemos hacer. Y yo específicamente lo que hago en Solaviv es, em, me encargo de la parte que es más de contenido para poder evaluar que todo lo que estamos diciendo sea relevante y sea apropiado y que esté científicamente comprobado. Y eso lo puedo hacer porque muchas veces entiendo cuáles son los mecanismos biológicos, fisiológicos y patológicos del cuerpo, y también todo eso es lo que estudiamos en la facultad. También la facultad me brindó muchísimas herramientas de investigación, de cómo hacer investigación, de cómo discernir esto que explicaba antes, capacidad crítica y literaria. Y además de eso, lo que hago ahora es coordinar el equipo de desarrollo. Tenemos un equipo de 4 o 5 desarrolladores, que algunos también son bioingenieros, graduados de la universidad, claramente. Y lo que hacemos con ellos, yo trato de ser como la mediadora entre lo que la gente pide y lo que realmente se puede hacer y cómo se lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos todos estos, nosotros les llamamos practitioners, pero son todos estos diferentes profesionales de la salud. Em, y tenemos una plataforma para ellos en la cual se lo puede imaginar como el registro de datos o la historia electrónica, pero es un poco más amplia porque también no incluye solamente la típica historia electrónica física, o sea, de todos los datos físicos, sino que también incluye información sobre aspectos socioeconómicos de las personas, información sobre las fuentes de estrés, cuáles son los mecanismos de adaptación, cuáles son sus objetivos y sus deseos. Entonces, lo que yo como bioingeniera es tratar de adaptar todo lo que la gente quiere, o sea, creemos una plataforma para los practitioners en términos de desarrollo. Entonces la plataforma tiene que tener estos módulos, en el físico va a tener todas estas partes, él tiene que tener más o menos este diseño. Nosotros también tenemos un poco de lo que es user interface, o sea, cómo los usuarios van a poder usar esa interface, porque también, aunque sea en mi caso, hice esa pasantía y después en el hospital donde trabajé también estuve mucho tratando de hacer los sistemas de software más eh, adaptables. Y al final, bueno, tratar de entender con los propios desarrolladores de software cómo aplicar todas esas cosas que queremos y esos diseños hermosos
cómo aplicarlos, cómo hacer para que se almacenen los datos en nuestra base de datos y etcétera. Pero otras cosas que también pueden hacer los ingenieros es desarrollar las ideas de negocio, hacer project management, transformar ideas en productos. Nosotros en la universidad ganamos mucho conocimiento en todo lo que es business intelligence o como se pueda llamar, pero también hay muchas materias optativas que te permiten entender eso de las ideas de negocio, cómo desarrollarlas. Y bueno, acá hay algunos pasos de cómo iniciar. Para mí fue muy importante durante la universidad hacer más cosas, además de estudiar las materias. Entonces, todo curso, toda posibilidad que la universidad nos dio, así sean, incluso en la universidad enfrente, nosotros cuando estudiábamos íbamos mucho a la universidad enfrente a hacer cursos de PHP o cursos de diseño, de desarrollo de software. Y también, bueno, las becas de investigación de la universidad, como yo dije, la que hice yo me sirvió para darme cuenta de lo que no me gustaba. Entonces ya salí de la universidad con 1 año y medio de experiencia en algo que sabía que no me gustaba y que no lo tuve que perder gracias, gracias a la universidad, no lo tuve que perder ya como profesional, sino que lo invertí. Y, y además, bueno, poder aprovechar el tiempo para hacer pasantías, además de la pasantía que la universidad exige como parte del programa, está bueno hacer pasantías en otros lugares. Hay muchas empresas, incluso muchas empresas acá de Alemania, incluso mi empresa, que todo el tiempo tienen pasantías abiertas. Está bueno también para ya empezar a insertarse mientras uno es estudiante un poco en el ámbito laboral para entender cómo funcionan las distintas empresas o los distintos institutos. Y también para practicar un poco el idioma, eso es algo muy importante, también tomarse el tiempo mientras uno estudia para poder practicar el idioma, aun si la idea es quedarse en Argentina, o siempre es muy importante y te abre muchísimas puertas poder hablar algún otro idioma. Después, bueno, también hay muchos working students, que se llama, que a diferencia de las pasantías, los working students tienen programas más establecidos. La idea es que el working student además siempre son pagos. Y la idea es que vaya cumpliendo objetivos y es como un programa de estudio dentro de una empresa. Y bueno, ya como mencioné, los proyectos universitarios y otras becas de investigación. Y acá termino mi presentación. Así que queda un espacio de preguntas de que quieran saber. Alejandra levantó la mano. A ver. Sí. Gracias Juliana, muy buena la presentación. Está bien, está bueno también, digamos, la experiencia y tu mirada desde el lado de graduada y de tu trayectoria por la facultad. Y justamente me parece que un poco respondiste lo que te iba a preguntar, pero bueno, veo que en la parte de desarrollo de software, digamos, un poco hablar sobre qué, porque nosotros tenemos la materia de ingeniería de software, pero es optativa, pero me parece que es una materia más que interesante si uno quiere dedicarse a esto, ¿no? Sí, y incluso las materias que tenemos de programación, yo no sé si el programa seguirá siendo igual. Yo cuando cursé teníamos programación 1 y programación 2, y esas materias son súper útiles en cuanto a que te enseñan a pensar el lenguaje. Si bien después vos te encontrás frente al código y decís, no tengo ni idea qué es este código, pero aunque sea podés distinguir las partes del código, qué hace cada secuencia, qué hace un for, cuáles son los distintos tipos de datos. Entonces a mí me pasa que hoy en día yo no puedo hacer un código ni de una línea, pero puedo ir a la base de datos y puedo usar SQL, puedo saber cómo entender la base de datos, puedo actualizar una base de datos.
Entonces, si bien yo no soy desarrolladora de software, con ya las herramientas básicas que tuve en 2 cuatrimestres, me permitieron entender. Y bueno, hay mucha gente que, o sea, uno de nuestros investigadores, de nuestros desarrolladores senior, que es Gastón Toñola, también graduado de la universidad, empezó con esas 2 materias y le encantaron y hizo más cursos, después fue también adjunto o algo así en una de las materias y ahora se dedica a eso profesionalmente. Así que fue el buen puntapié inicial. Y te hago una pregunta, Juliana, ¿cómo podrían digamos, los estudiantes de acá de la facultad acceder a esas pasantías que tienen las empresas? ¿Y hay algunos sitios, algún lugar donde ellos puedan aplicar? Normalmente por LinkedIn en cada empresa, o sea, la idea es que cuando uno se interese y sea, bueno, este es un ámbito en el que me gusta, empezar a buscar empresas en ese ámbito. Normalmente las empresas tienen todas publicadas las distintas ofertas, siempre dicen si son working student o internships. Y bueno, por ahí si el lenguaje es un problema, hay muchas empresas, por ejemplo, en mi empresa tenemos gente que igual no habla inglés ni alemán. Bueno, yo no hablo alemán, pero también trabajamos mucho en español, entonces siempre vale la pena tratar y si a uno le interesa mandar el currículum. Las internships muchas veces son no pagas, entonces son mucho más flexibles, pero también te enseñan un montón de herramientas. Y hay muchas empresas en las que uno puede empezar como intern y después ya se queda trabajando, que en el caso de mi empresa ha pasado con algunas personas también. Yo tengo una pregunta respecto a lo que hablabas de las 6 dimensiones de la salud, que una de las primeras veces que escuché yo, por lo menos acá, yo en particular, fue cuando hablé con vos. Entonces, es decir, esto, si se viene trabajando afuera y desde cuándo, si es algo nuevo o es un cambio de mirada, de paradigma, digamos, o sea, un poquito de esos conceptos que por ahí acá son más nuevos, ¿no? Sí, sí, no solo que es una nueva rama, sino que es una nueva manera de mirar a la salud. Yo creo que hace ya 30 años que la Organización Mundial de la Salud actualizó su definición de lo que es salud y dejó de ser como la ausencia de enfermedad, a pasar a ser un concepto más holístico y más integrativo y a mirar a la persona desde muchas más otras perspectivas. Entonces ya la Organización Mundial de la Salud, cuando define el concepto de salud, integra los aspectos sociales, los aspectos económicos. También, no solo acá, sino también en Argentina, cuando yo trabajaba en Buenos Aires, hablábamos mucho de todo lo que es los determinantes sociales de la salud, cómo las condiciones en las que uno vive nos influencian. Entonces, lo que sí es novedoso es que estos paradigmas se integren en la salud digital. Eso es algo que se está dando desde no hace mucho tiempo y que incluso todavía falta un largo camino por recorrer porque no hay muchas iniciativas digitales holísticas. Pero sí, el concepto holístico de la salud ya se viene trabajando hace rato. Que por ahí está bueno también que en nuestra carrera o que en nuestro ámbito se integre un poco más, porque por ahí nosotros tenemos también un poco la visión cerrada como ingeniera y que siempre miramos a la persona como un ente físico. En algunos puntos llegamos a mirarlo como un ente también con un componente mental, por ahí se habla de la salud mental en algunos casos, pero sí, poder extender la visión e incluir muchos otros aspectos es súper importante y esa, en lo que es salud digital es algo nuevo. Sí, sí. Buenísimo. También viene bien como para nosotros empezar a ampliar la mirada. No, y otra cosa que te quiero preguntar, que eso sí ya tiene más que ver con lo que nosotros hacemos ahora en el centro, es, nosotros estamos tratando de armar capacitaciones, cursos de formación que sean paralelos o transversales, ¿sí?, a las materias que vemos en la currícula, digamos, que obviamente es parte de la formación profesional, pero además, es decir,
desde tu mirada, digamos, ¿qué estaría bueno por ahí empezar a agregar ahora o en nuestra planificación para empezar a agregar cosas que sirvan, vos, digamos, ahora desde la mirada desde el profesional y desde tu experiencia y que has compartido por ahí también con otros, que nos sugieras cosas que se puede empezar a agregar a nuestros planes y acciones, estaría bueno desde tu mirada. Sí, yo creo que durante la universidad yo hice una de las materias con Fernando Sassetti, no me acuerdo el nombre de la materia ahora. Está presente Fernando, por ahí. Ah, no lo vi. Fernando, ¿cómo es el nombre de tu materia? De la Cátedra de Salud Pública. Sí, pero la materia no tenía un nombre específico, la optativa. No sé si. Bueno. Sí, estaba por ahí, así que no sé si cerró el micrófono o qué, pero... Bueno, y ese tipo de materias yo creo que engloban bien lo que es la transversalidad de los distintos componentes. Yo me acuerdo que con él lo que habíamos hecho era trabajar, organización de los sistemas de salud, sí, ahí está. Era trabajar en el hospital de Paraná. Y habíamos empezado a pensar un poco en lo que era la historia clínica digital. Entonces, y eso es algo que yo creo que se necesitaría fortalecer un poco más también y que haya también un poco más de inclusión de lo que es software en ese tipo de materias, porque como se ha visto, nuestro campo de estudio y de aplicación cada vez se focaliza más en las herramientas digitales y de software, entonces por ahí fortalecer un poco más la integración de estos conocimientos, tanto de software como de fisiología o de fisiopatología, en lo que son los sistemas de salud tal, como tal, digamos, en la aplicación en el día a día. Creo que eso sería muy valioso. Bueno, gracias. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. Aprovechemos que la tenemos a Juliana. Y algo que también me gustaría Ujú. compartirles que con esto de todo lo que es salud digital, que fue un gran avance ahora en Alemania hace poco, hace un año y medio se aprobó la ley de DIGAS, se llama, que son las aplicaciones digitales de salud. Entonces las aplicaciones pasaron a ser reconocidas por las obras sociales em, y al ser reconocidas son cubiertas. Entonces, por ejemplo, acá en Alemania hay un gran problema con todo lo que es salud mental y psicológica y psiquiátrica. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico de depresión y que necesita, eh, por lo tanto, tener acceso a un psiquiatra, tenían tiempos de espera hasta 6 meses y todo mucho más agravado con el tema de la pandemia, los tiempos de espera eh, se dispararon. Entonces, lo que permitió esta nueva ley es que todas estas personas que están en lista de espera o que necesitan atención pero no la pueden conseguir con profesionales como tal porque hay pocos profesionales, tienen acceso cubierto a estas iniciativas digitales. Entonces, acá en Alemania hay dos empresas que son las más grandes, que son Selfie y Hello Better, que ahora entre las dos consiguieron 4 programas, entonces tienen un programa de estrés and burnout, un programa de depresión, de ansiedad y uno de pánico. Y bueno, le permiten a todas estas millones de personas, ahora la Hello Better está disponible para 50 millones de personas porque con esta nueva, fueron aprobados esta semana ellos dentro de lo que es DIGA. Y ahora la van a pasar a cubrir todas las obras sociales. Y acá el sistema de salud está organizado de manera que la obra social es compulsoria para todas las personas que viven, o sea, no hay un sistema de salud público como tal, sino que uno tiene que tener su obra social, o sea, que no es solo para los trabajadores, sino para todo el mundo. Si uno es desempleado, la obra social la cubre el Estado. Pero igualmente el Estado tiene que pagar esa obra social.
Entonces es muy importante que ahora estas propuestas estén cubiertas por las obras sociales porque le dan acceso a toda la población. Muy interesante el modelo, digamos, de salud, ¿no? Y también, digamos, el reconocimiento de estas aplicaciones, digamos, la verdad que Sí. está bueno y estaría por ahí bueno saber cómo validan, digamos, ¿no? Todas estas, digamos, este trabajo que se hace con las aplicaciones. Sí, como se imaginarán, o sea, que autoricen un producto es un proceso larguísimo. Hello Better, que es esta aplicación que estaba contando, estuvo más de un año. Y lo que te piden principalmente es tener estudios científicos de la validación de cómo funciona la app. Entonces, estos estudios científicos tienen que ser específicos, tienen que incluir muestras poblacionales de más de 200 sujetos, tienen que estar hecho en asociación con universidades del país, son muchos puntos y en la presentación del estudio, o sea, el estudio tiene que tener como conclusión de que la iniciativa digital realmente muestra beneficios en las poblaciones a las que se lo usó o se probó. Y además de eso, es sometida a un comité que evalúan obviamente todo lo que es la información. Y hay muchas de estas aplicaciones que empezaron como trabajo de doctorado de los CEO de las empresas. Y bueno, fue un éxito, entonces entraron a una incubadora y así se fueron formando. Pero bueno, lo que abre todo esto es un gran campo de trabajo, ya que al estar siendo financiados tan ampliamente hay un montón de ofertas. Y además, Juliana, te hago una sí. consulta. Esto sería como un, perdón, ¿no? Que te interrumpí, como un producto médico. ¿Cómo estaría, Sí, digamos? están catalogadas como producto médico. Sí, 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 sí. Y obviamente tienen que cumplir un montón de legislaciones. También acá en Alemania es muy em, importante, se podría decir, pero más que importante es como obligatorio, todo el tema de la protección de los datos. Entonces, todas las aplicaciones tienen que contar con un montón de requisitos, tienen que contar con servidores propios en Alemania, tienen que pasar un montón de pruebas de lo que es cybersecurity, eh, porque son bastante protectivos de todo lo que es datos personales y mucho más cuando son de salud, obviamente. Pero no, también eso le da un gran campo de aplicación a todas aquellas personas que les guste lo que es IT security o seguridad en tecnologías. Sí. Justamente te estaba por preguntar eso, el tema de ciberseguridad, que es todo un tema, digamos, con el trabajo de las historias clínicas digitales, ¿no? Y de los datos de las personas, digamos. Sí, sí, sí. Y esos datos, digamos, son de las personas, digamos. O sea, quedan para ellos, digo, más allá, digamos, de que vayas utilizando la aplicación. Sí, 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 los datos, o sea, cuando la persona se suscribe a la aplicación, obviamente tiene que dar su consentimiento. Los datos solamente, si es una liga, los datos solamente se pueden usar para research em, con el consentimiento explícito de la persona y solamente se pueden usar de manera anónima para research, o sea, que agregados en grupos poblacionales. Y no se pueden usar ni siquiera para hacerle marketing a la misma persona, porque ese es un gran problema que, por ejemplo, todos los datos que vos pones en Google o en cualquier lado después te vuelven a los 5 minutos como marketing o como publicidades. La ley no lo permite. Los datos solamente pueden ser usados para investigación y de forma anónima. Y estas aplicaciones, digamos, a ver, por ahí a lo mejor Fernando me puede ayudar con la consulta, interoperan, digamos, con alguna historia clínica digital, digamos, en general, cómo se maneja, digamos, eso, la historia clínica de los pacientes allá en Alemania. Sí, eso es una falla enorme que el sistema tiene. Como tal, no existe la historia clínica digital. Al no haber un sistema de salud público como tal, sino que son las distintas aseguradoras, cada una tiene
la historia digital del paciente. Entonces, por ejemplo, yo tengo una aseguradora que se llama AOK. Entonces AOK tiene toda mi historia digital y ni siquiera AOK tiene permiso a guardar mis datos. O sea, los datos míos de salud los guarda mi médico en su papelito, en su consulta. AOK solamente tiene derecho o permiso a guardar lo que es mi historial de consultas, algunos estudios de laboratorio que se suben al sistema, pero todo lo que es propio de la información de la consulta ni siquiera está. Y cuando uno, por ejemplo, se cambia de trabajo, tiene derecho a seguir pagando a la misma aseguradora, pero en algunos casos uno se cansa y se cambia de aseguradora por cobertura o por lo que sea y ahí se pierden. Entonces, por eso está bueno cuando son aplicaciones digitales que son más amplias como la de Solavit, mi empresa, porque te permiten tener una historia clínica digital que cubre no solamente lo que dice tu médico, sino también un nutricionista, un physical trainer, o un psicólogo, un psiquiatra. Entonces, es la única manera de que te permitiría tener tu historia clínica digital. Pero si no, sí, es un problema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Estaba Fernando ahí que me dijo muy buena pregunta. Escribí, Fernando, si querés preguntar algo, no sé si estás con el micrófono. Hola, hola. Ahí está. Hola, Fernando. Sí, ¿cómo estás? Buenísimo. Muy buena la presentación, el enfoque y la mirada Gracias. amplia sobre la salud, ¿no? Espectacular. Un gusto escucharla y aparte agradecerle porque ya fue directora de un trabajo final de la facultad, así que también hay aportes de Ascolani como directora. Creo que era con un tablero de control para un hospital, un sanatorio. Sí, para el Así que, bueno, Sanatorio Sagrado Corazón de Buenos Aires. eso fue con Ayelén Inglese. Sí, exacto. Galván ¡Qué Inglese. memoria! Así que espectacular. No, son trabajos que marcan. Así que bueno, y la pregunta de Alejandra, genial, porque eso es lo que se está discutiendo acá en Argentina. O sea, cómo logramos interoperabilidad entre sistemas y entre distintos aplicaciones y sistemas de información. Así que es fantástico. Y después hay una cuestión que es lo que vos decías, que tiene que ver con quién es el propietario de la historia. Y el enfoque que vos le estás dando es la persona es dueña de todo su historial de salud, de enfermedad, de todos esos aspectos que tienen que ver con lo emocional, con los distintos momentos del ciclo de vida, que bueno, que está bárbaro el tema este de la alfabetización y de poder brindar herramientas para cuidarnos nosotros mismos. O a veces cuando vamos a la consulta, ni el profesional tiene los datos suficientes, ni el sistema lo tiene, y nosotros a veces nos los olvidamos, ¿no? En el contexto de consulta, el tener aplicaciones o dispositivos móviles que puedan registrar o donde nosotros podamos registrar, siempre va a ser algo que nos va a ayudar a recordar esas cosas que, por ejemplo, fechas o situaciones Sí, que el día a día y en lo escueto que suelen ser los contactos con el sistema de atención, uno se olvida. Así que, sí, y más te totalmente. cuento que cuando uno va creciendo en edad, eso es más frecuente. Así que bueno, genial, Totalmente. Y genial. Muchísimas gracias a de los nada. amigos ahí de la facultad que organizaron la actividad, que está buenísima y bueno, nos ayuda a seguir pensando cómo trabajar. Lo que nombrabas de la rigurosidad en el manejo de los datos, creo que es fundamental para pensar proyectos realmente integrados y serios, Sí, que hay que cuidarlos, porque a veces la innovación necesita ese marco legal de cuidado para que, bueno, los errores no vayan en contra de estos grandes avances que permite el tema de la salud digital. Así que, bueno, sí, muchísimas gracias, totalmente. un saludo para todos y ya nos Gracias, estaremos Fernando. viendo en otro momento. Adiós. Gracias. Gracias. Y sí, con respecto a eso que acabas de decir, te quería contar qué difícil que fue en
empresa también poder explicarles a los mismos prestadores de salud que, por ejemplo, un coach en salud, que son estas personas que tratan de que uno integre hábitos saludables, que ellos nos decían, pero ¿cómo es que yo puedo ver tanta información de la persona? Porque yo normalmente no tengo acceso a leer qué medicación tienen o qué estrés, fuente de estrés tienen. Entonces era como tratarles también a ellos de hacer entender que justamente la idea es que ellos tienen acceso a tantos datos, porque la idea es justamente atender a los usuarios y ver a los usuarios desde todos los puntos de vista. Entonces para ello también era como un problema ahí, pero ¿cómo es con la seguridad de los datos? Y justamente los usuarios que firman, o sea, cuando uno da el consentimiento, cuando uno instala la app, da un consentimiento a que los distintos profesionales de la salud van a poderlo ver todos sus datos para poder evaluarlo de una manera integrativa. Pero esto también en la cabeza de muchos profesionales es muy nuevo, y es un poco disruptor, digamos, el concepto de qué hago con tanta información. Pero al fin y al cabo también es un beneficio porque uno, si tiene toda esa información de antemano, también puede perder menos tiempo preguntándole al paciente un montón de cosas que ya las sabe y con el tiempo que tiene focalizarse en lo que realmente la persona necesita saber, entender, aprender, mejorar, y etcétera. En cambio, si no, el profesional tendría que perder un montón de tiempo haciendo un cuestionario para después, capaz que pasaron 30 minutos, llegó justo al punto en el que el usuario necesita más ayuda. Y bueno, para cuando llegó a ese punto ya la consulta está terminando, ¿no? Muchas gracias, Juliana, la verdad muy bueno todo. Quería agregar, digamos, que nada, que seguramente te voy a contactar porque me interesa mucho el tema de software como producto médico en sí mismo, ¿no? No solo integrado a un hardware, digamos, sino como por sí mismo el software como producto médico y todo lo que requiere, digamos, para la habilitación de eso. Estamos aprobamos en la facultad, estamos viendo si nos aprueban una especialización en diseño, en gestión del diseño y desarrollo del producto médico, y una de las materias es de ingeniería de software como para dar una mirada, pero pensando también en el software en sí mismo como producto médico. Genial, buenísimo. Sí, lo que quieran, también Fernando, estoy muy disponible si te puedo ayudar en algo. También te quería contar que ahora esta semana empecé a trabajar como nombraste lo de los tableros, me acordé, empecé a trabajar en Médicos Sin Fronteras también para hacerle unos tableros a ellos, muy similares a los que hicimos con Ayelen para el Sanatorio Sagrado Corazón. Y bueno, me acordé cuando ahora lo nombraste, dije, es algo que también estaba haciendo. Y eso también es uno de los enfoques del bioingeniero, ¿no? Que todo lo que es análisis de datos y entender qué pasa con todos esos datos de dispositivos y de inventarios y etcétera. Bien, creo que no hay más preguntas. Fue súper interesante el encuentro. Así que muchas gracias, Juliana, por la buena predisposición y por acompañarnos, que nos dijiste enseguida que sí. y aceptaste el desafío, así que muchas gracias. Seguramente más adelante nos volveremos a convocar. Nosotros ahí pasamos también en el chat un formulario post charla para que lo vayan completando, y si quedó algo por ahí que quieran desarrollar con respecto a tu charla, también lo puedan volcar los chicos y poder hacer otro encuentro, si es que nos volvés a decir que sí. Sí, claro. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por sumarte a la propuesta, y bueno, súper interesante tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por el interés en todos estos temas. Y nada, quedo disponible para cualquier duda, consulta, proyecto de colaboración, idea, lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juliana. Chau, chau. Que andes bien. Adiós. Gracias, nos vemos.